historia de estas dos familias inmigrantes, pero qué diferente se desarrollaron como matrimonio, como padres, como familia. La familia de los Hughes nos dice la historia que cuando ellos inmigraron ya con espíritu de enojo, de odio, de rencor, de miseria. Esta familia solamente llegó a tener 1,200 miembros. De 1,200 miembros, solo 20 tuvieron un trabajo estable. Los demás no dieron fruto en su vida, aunque estaban en una tierra extranjera. Esta familia para el año 1900 le había costado al estado de Nueva York $1,250,000 en ayuda social. Dice la historia que esta familia solamente dejó odio y rencor, no solamente en el núcleo familiar, sino también en la sociedad. Esta familia no supo conquistar los enemigos. Esta familia no se aferró a la palabra de Dios. Esta familia no se fortaleció en Dios y vivieron generación tras generación dejando odio y rencor. No supieron conquistar esos enemigos que aún hoy en día permanecen en nuestras familias, el odio, el rencor, el resentimiento. ¿Cuánto de eso, verdad, hay en las familias? Pero en el nombre del Señor en esta mañana vamos a renunciar a todo eso que quizás nos ha tocado vivir y levantar familias conquistadoras. Esta familia no dejó buena siembra. Ninguno tuvo buena siembra. Sus padres, los hijos, por consecuencia, fueron llevando una generación de odio y de rencor. Pero qué diferencia fue la familia del matrimonio Edwards. Él era un predicador puritano, dice la historia. Él, junto a su esposa Sara, cuando se determinaron a formar un hogar, dijeron: ahora nuestro hogar, nuestro matrimonio va a estar fundado en la palabra de Dios. Va a estar fundado en la oración, va a estar fundado en oración. Qué diferente compare una familia a la otra. Y la familia de los Edwards comenzó a practicar en su hogar lo que habían aprendido de la palabra de Dios. Generación a generación verán tus obras, multiplicaré la bendición en tu hogar. Y mire la siembra que dejó el matrimonio Edwards, una familia sencilla, pero que cuando formaron su hogar, se determinaron a poner a Jesucristo en el centro de su vida. Y cuando viniera el enemigo a atacarlos, ellos sabían a quién recurrir, a la oración, a la palabra de Dios, que ahí estaba la fortaleza. Pero mire la siembra que dejó la familia de don Jonathan y doña Sara. Encontramos en la historia 13 rectores de universidades, 65 profesores, 100 abogados, uno de ellos rector de una importante escuela de derecho, 30 jueces, 65 médicos, uno rector de una escuela de medicina, 3 senadores, alcaldes de importantes ciudades, gobernadores de 3 estados, un vicepresidente, y la cuenta puede seguir. Dice la historia que todas las personas que venían de descendencia de los Edwards dieron frutos. Pero lo que más me gusta de la familia de los Edwards, no solamente que sacaron tantos profesionales, sino que de la familia de ellos salieron más de 100 misioneros foráneos. Más de 100 misioneros foráneos se incluyen en la familia de las Edwards. Mucho se habla, don Jonathan. Hace un año me encontré con uno de los descendientes y le pregunté a la muchacha, le dije: qué hermosa la historia, ¿verdad?, de don Jonathan Edwards. Y ella me dijo: ¿sabe qué? La herencia que nos dejó hasta ahora la seguimos viviendo. No solamente que estamos tratando de tener metas en nuestra vida, lo más importante es que estamos siguiendo la herencia espiritual que nos dejó don Jonathan Edwards. En esta mañana te pregunto, ¿qué legado le estás dejando a tu familia? Seguramente acá tenemos muchas mujeres casadas, madres solteras, hijas,
Pero qué importante, así como este matrimonio se determinaron a dejar una herencia de bendición. En Deuteronomio capítulo 6, que hemos leído del 1 al 9, ahí la Biblia dice que el concepto de herencia y transmisión de la misma es muy importante. Repito, el concepto de herencia y transmisión de la misma es muy importante. ¿Por qué es esto? Porque estas herencias pueden ir en dos dimensiones. Una herencia que forma hijos y descendientes para Dios, y otra herencia que forma hijos para la ira, para el rencor, que forma hijos completamente negativos que los apartan de Dios y los entrega a toda clase de perversiones, carencias, frustraciones. Es decir, o vamos a formar una herencia de bendición de acuerdo a la palabra de Dios, o vamos a formar una herencia negativa que los aparta de Dios y nos entrega a toda clase de perversiones, carencias, frustraciones, iras. Todos somos conscientes que la familia está en un gran ataque. La familia se está deteriorizando. Los valores de la familia se están perdiendo. Pero como pueblo de Dios, como mujeres y hombres de Dios, nos vamos a proponer en este nuevo milenio a edificar familias sólidas que estén bajo los fundamentos de la palabra de Dios. Como pueblo de Dios vamos a edificar sólidamente nuestras vidas y la de nuestras familias. Jesucristo es el mejor fundamento para nuestras vidas. Creo que usted y yo necesitamos que los demás nos acepten, ¿verdad que sí? Cuando estábamos en la escuela, o si usted está en la escuela, en la iglesia, en el trabajo, todos deseamos ser aceptados, pero hay un lugar en donde ya desde niño necesita ser aceptado y aún desde adulto, y eso es la aceptación en nuestro propio hogar. Es tan importante sentirnos en esta mañana aceptados en nuestro hogar, pero usted puede preguntarse, bueno, yo no fui aceptada. Hay alguien que le aceptó, le acepta y le aceptará. Y es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el que nunca le va a abandonar si le abandonaron sus familiares. Por eso es tan importante que afirmemos nuestra base sobre buenos fundamentos, que es la palabra del Señor. Aparte de la influencia religiosa, la familia es la institución más importante de la sociedad. Nos preguntamos en esta mañana, nuestros niños, nuestros jóvenes están mirando en nosotros los adultos que hay un modelo de bendición en la vida de ellos. ¿Cómo estamos desarrollándonos en el huerto del Señor? En el libro de Génesis capítulo 1, versos 27 y 28, ahí hay una palabra clave de parte de Dios para todo su pueblo. Dice: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad. Ya desde el comienzo Dios los bendijo. Cuando está pluralizando, ¿qué quiso decir? Que ahí Dios bendijo a la pareja. Porque en la unión de la pareja comienza una herencia. Y lo más hermoso es que desde un principio hemos aceptado la bendición de Dios. ¿Se siente bendecida por Dios? Qué bueno, siéntase bendecida por Dios, porque desde el principio Él ha bendecido nuestra vida. Y no me refiero a que en verdad hemos recibido de Él una herencia material. Hemos recibido una herencia espiritual, que es el Señor Jesucristo, que es el que nos da vida y vida en abundancia. Génesis 2:15 dice que cuando Dios puso a Adán en el jardín, lo puso primero a él y Dios le asignó a él un trabajo. Dice la palabra que a él se le asignó algo que hacer. ¿Y cuál era? Dice que la tarea de él era que tenía que cultivar y cuidar el jardín. Y Adán lo hizo. Pero luego Dios formó a Eva
Y cuando formó a Eva, Dios le dijo, bueno, ahora juntos tienen que trabajar en el jardín. ¿Cuántas mujeres casadas hay aquí? La mayoría. Y las que no, por fe van a encontrar una buena pareja. Hombres lindos, ¿verdad? Como encontramos todas las casadas que estamos aquí. Trabajar juntos en el huerto. Primero en el huerto de nuestra vida y luego en el huerto de nuestro hogar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Dios formó a Adán y luego formó a Eva, el prójimo más cercano era su propia pareja. Muchas veces las líderes decimos, ay, qué lindo, yo voy a amar al prójimo que es mi vecino, mi vecina, el hermano que está en la iglesia. Pero ¿sabe una cosa? Muchas veces olvidamos que el prójimo más cercano es mi marido y mis hijos. Ahí es donde usted tiene que empezar a trabajar. A nosotras nos está tocando vivir en el tercer siglo. El siglo de los adelantos, el siglo de las computadoras, el siglo del internet, el siglo de toda la abundancia que hay. Pero ¿sabe qué? También es un siglo de preocupaciones. Es un siglo donde la iglesia del Señor, mujeres y hombres, tenemos que conquistar lo que la oruga, como habla Joel, le robó al Señor. Y vamos a conquistar a nuestras familias en el nombre de Jesús. Porque hay preocupación a nivel secular de la condición que está nuestra familia. Porque la familia es la parte importante de la sociedad. Y lo que es nuestra familia es la sociedad, ¿verdad que sí? Lo que es mi familia es la iglesia. La iglesia se va a formar con familias sólidas, va a ser una iglesia sólida. La iglesia se va a formar con hombres y mujeres como los Hugh, no va a ser una iglesia sólida. La iglesia se va a formar con hombres y mujeres como los Edwards, que en el nombre de Jesús van a presentar su vida, su familia al Señor y van a dar a otros lo que ellos están viviendo primero. Un muchacho de 18 años me dijo, señora Motesi, no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a la vida. Y a la semana siguiente, este muchacho se suicidó. ¿Qué había pasado con este joven? Este joven había sido rechazado, había sido abusado, había sido un jovencito que creo que nunca nadie llegó a presentarle a tiempo el mensaje del Evangelio. Por consecuencia se dio a las drogas, al alcoholismo, se dio a las gangas. Y este muchacho no le tuvo miedo a la muerte, le tenía miedo al vivir y se suicidó. Vamos a dejar ese legado nosotros a los niños de nuestro barrio, a los niños de nuestra iglesia, a los jóvenes. Estoy segura que usted va a decir un fuerte no. Dígalo. No. Más fuerte, no. No. No, amén, porque acá tenemos las conquistadoras. Debemos reflexionar acerca del papel importante que desempeñamos los padres en el hogar, en todas sus facetas. En el hogar tiene que haber un esposo que cuide de su esposa. Tienen que aprender muchos a ser sacerdotes del hogar. Hay mucha violencia, yo trabajo en eso. Y muchas veces, y lo digo con todo respeto, nos gusta estar mucho detrás del púlpito, pero maltratamos a quien está en nuestro hogar. Y quizás pasan años sin arrepentirnos por el mal que se le está dando a la esposa o a los hijos. El hombre tiene que ser no solo el proveedor que trae dinero, sino el sacerdote del hogar. Y usted puede buscar en la Biblia cuál es la función del sacerdote. Ahora no tenemos tiempo de eso. Tiene que haber en todo hogar un hombre que sepa guardar el rol de hombre. La esposa también debe cumplir su verdadero rol de mujer idónea.
de mujer que sepa vivir bajo la unción de este tiempo, la unción sobrenatural de Dios, para tener esa autoridad espiritual, para tener ese discernimiento que yo llamo olfato espiritual, para detectar dónde está la tiniebla, dónde está la luz. Todo hogar necesita una mujer con firmeza espiritual. Estaba en México hablando a todos los maestros y profesores en el distrito de Durango. Y entonces estaba allí el director general de todo el distrito y me dijo, señora Motesi, porque él me invitó, ninguno era cristiano, él me invitó a hablar sobre los valores de la familia. Y él sabía que estábamos allí visitando y se enteró que estábamos realizando una cruzada, Salvemos la Familia, y me invitó y citó a todos los maestros y directores. Y él dijo en público, los maestros necesitamos padres más eficientes. Los padres creen que nosotros los maestros, y me lo dijo y yo me avergoncé delante del Señor, los padres creen que los maestros o la policía van a cambiar a los niños. No es así, no es así. Los padres son los que tienen que fundamentar su vida desde pequeños con los niños y dar a la ciudad hombres y mujeres de valor. Debemos ayudar para rescatar a las familias. Hay mucha familia desorientada, hay mucha familia que no tiene rumbo en la vida. Por eso como iglesia no vamos a callar, como ministerios vamos a rescatar la unión familiar, porque las voces de dolor son cada vez más fuertes. Pero mis hermanos, que la iglesia se levante hablando más fuerte en favor de rescatar a las familias de nuestra ciudad. Vamos a preocuparnos por tener jóvenes fuertes y firmes. Hay varias cosas que quiero compartir en esta mañana con ustedes, y es que pensemos muy bien que los valores de la familia son criterios de acción que sirven de base a la conducta personal. ¿Por qué digo esto? Porque las actitudes de las personas nos revelan los valores internos y a la vez nos indica qué clase de persona vive realmente lo que creen y piensan. Estamos en una época donde manda el placer, el odio se opone a la paz. Estamos en una época de tiniebla, pero gloria a Dios, creo que los países van adelante por hombres y mujeres que están en la luz del Señor Jesucristo. ¿Qué legado le vamos a dejar a nuestros hijos y a la generación que venga después de nosotros? Hay un legado muy hermoso que a mí me gusta dejar para mis hijos, para mis nietos, cuando vengan los tataranietos, cuando vengan los bisnietos, que creo que los voy a ver, los niños de la escuela. ¿Qué legado le vamos a dejar? Creo que usted y yo tenemos que empezar a dejar el legado de la aceptación. Y piense ahora un momentito, ¿usted está aceptando en su hogar a su esposo, a sus hijos? ¿Lo está aceptando usted? ¿Está queriendo que haya en su hogar una aceptación mutua? Piénselo. Y luego haga los cambios que tenga que hacer. Estaba dando un curso de entrenamiento en consejería cristiana a los líderes en la ciudad de Los Ángeles, líderes de iglesias que estaban queriendo capacitarse en consejería cristiana para abrir centros de rescate. Y el día jueves estábamos entregando los diplomas por haber tomado el curso, y una señora me dice, señora Motesi, ¿me permite dar un testimonio? ¿Cómo no? Délo. Y se paró y dijo, a pesar de haber estado por años en la iglesia, en esta semana yo he aprendido algo para mi vida, que de no haberlo aprendido, a lo mejor hubiera vivido toda una vida con esto que les quiero compartir ahora. Esta señora había sido rechazada desde el vientre de su madre, y cuando quedó embarazada, ella no quería a esa hija. Se daba golpes en su estómago para querer abortarla. Por consecuencia, esta chica no pudo ser abortada, pero nació.
y 13 años que tenía esta niña, nunca esta mujer, dicho por ella misma, le dio un abrazo a su hija. Y esta niña iba mal en la escuela, ya estaba empezando en las drogas, ya estaba pensando en suicidarse. Y el problema no era la escuela, el problema era que cuando ella llegaba a su casa no se sentía aceptada por su mamá. Su padre la había abandonado desde muy pequeña, no tenía esa imagen paternal que necesita todo varón en el hogar. Pero ella hizo algo en esa mañana, ella hizo algo. Se determinó ir a la escuela de su niña, compró un ramo de flores, le pidió a la directora que llamara a su hija. La niña vino y cuando la vio la niña muy enojada le dice: ¿a qué vienes aquí a la escuela a interrumpirme en la clase? Y la mamá le dijo: hija mía, no aguantaba hasta la tarde. Quiero decirte con este ramo de flores que te amo, que te quiero. Y con este abrazo te pido perdón porque quiero que haya reconciliación de madre a hija y de hija a madre. Oh, esta mujer dijo: ustedes no se imaginan lo que pasó ahí en la escuela. Mi hija lloró, mi hija fue sanada, yo lloré, renuncié a todo aquello que me habían ofrecido mis familiares y desde hoy en adelante, dijo ella, prometo dar a mis hijos una herencia de bendición. ¿Por qué? Porque he aprendido a aceptar a mis hijos. Algo muy importante en primer lugar, acepta a tu familia. Comienza aceptando a tu esposo y después más adelante le voy a decir los efectos, si hay tiempo, que deja cuando hay un matrimonio que se forma en resentimiento. Cuando hay una madre que pasa el resentimiento a los hijos, eso es un drama total. Pero gloria a Dios que en esta mañana vas a renunciar, si es que lo has tenido, odio, rencor con tu familia, para ser libre. Tienes que renunciar a todo aquello que te está haciendo daño. Ejemplo número 1, vamos a aceptarnos mutuamente en el seno de nuestra familia. Número 2, es el tiempo que aprendamos a practicar la bendición. La bendición unos a otros. Y cómo me gusta el ejemplo, usted lo puede leer, anote ahí. No hay tiempo, pero léalo en su casa. En el libro de Génesis, capítulo 12, 1 al 3, ahí hay algo muy hermoso. Dice que Dios comienza bendiciendo a Abraham. Abraham recibió la bendición de Dios. ¿Recibes en esta mañana la bendición de Dios? Aleluya. Cuando recibes la bendición de Dios, te sientes aceptada, ya no tienes una imagen, ya sabes cuál es tu identidad. Tu identidad no es la licencia o la tarjeta que tengas como ciudadana, tu identidad está en Cristo Jesús, porque has sido aceptada. Aleluya, vamos a dárselo al Señor ese aplauso. Lo más hermoso en la historia de Abraham, cuando yo leo estos pasajes, es que Dios bendijo a Abraham y Abraham no fue necio, la recibió. Pero cuando la recibió, no se lo guardó. ¿Qué hizo? Lo puso en práctica. ¿Con quién? Abraham dijo: ¡ay, qué lindo! Me siento bendecida por Dios. ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo un hijo. Mi hijo se llama Isaac. Voy a bendecir a Isaac. Y la palabra de Dios dice que Abraham dijo: hijo, te bendigo. Y lo bendijo a Isaac. Herencia, legado de bendición. ¿Y qué pasó? Isaac después tuvo familia, tuvo hijos. ¿Y qué hizo? Bendijo. ¿A quién bendijo? A Jacob. Jacob, te bendigo con todas las fuerzas de mi corazón. ¿Por qué, papá? Porque recibí la bendición de Dios. Y Jacob bendijo, muy bueno, a sus 12 hijos. Esos 12 hijos fueron las 12 tribus de Israel.
Y Abraham bendijo a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a sus hijos, y así siguió la herencia de bendición. ¿Sabe lo que es eso, bendición? Multiplicación. Y si usted no tiene hijos fisiológicos, va a tener hijos espirituales, que va a pasar bendición y bendición. Pero acá, ¿qué pasó? Abraham se decidió bendecir a sus hijos y lo hizo. Isaac se decidió bendecir a sus hijos y lo hizo. Jacob se decidió y lo hizo. Esto es muy importante, la bendición verbal. Usted sabe y lo puede encontrar en la palabra, que muchas veces nuestra boca se abre para maldecir, en lugar de bendecir. Y esto en el nombre de Jesús vamos a rechazar, porque este es el que quiere conquistar a nuestras familias, odio, desprecio. Nosotros vamos a empezar a bendecir verbalmente como lo hicieron nuestros padres en la antigüedad. Y hay algo en Génesis 49, 28, dice que cuando ellos, Abraham, Isaac y Jacob, aprendieron el éxito de la bendición, aprendieron a bendecirlos apropiadamente para ellos. Creo que así es como tenemos que bendecir a nuestros hijos, con bendiciones apropiadas. ¿Por qué? Porque la bendición más grande para nuestros hijos, o la meta más grande, es que nuestra familia traiga gloria al nombre del Señor Jesucristo en todo lo que digan y en todo lo que hagan. ¿Por qué? Porque a Abraham le fueron dadas bendiciones del pacto de Dios. Y ese pacto hoy llega hacia nosotros. La doctora Mary Ruth Swope escribió: mi anhelo es que todos los padres y abuelos experimenten el mismo gozo que yo he tenido al seguir el método bíblico de decir en voz audible una corta bendición. Ella dijo: podemos esperar que Dios haga cosas grandes y maravillosas cuando reclamamos las promesas de su palabra para nuestros seres queridos. Y ella agregó: en la medida en que bendigas a tus hijos, en el nombre de Jesús, podrás ver cómo Dios llena su vida de cosas nuevas y buenas. Es algo precioso. Por eso la palabra dice: fructifiquen, fructifiquen para dar honra y gloria al Señor. Segunda cosa que quiero compartir con ustedes, y lo dice Proverbios 12:18. La lengua de los sabios es medicina. Muchas veces comenzamos la mañana, terminamos el día maltratándonos unos a otros. ¿No le pasó que a veces se mete en su casa el espíritu de enojo? Espíritu de enojo, ¿verdad que sí? Me voy a levantar enojada. Y pobre marido, pobre hijos. Eso es terrible. Porque cuando un niño va a la escuela, saliendo de su hogar maltratado, ese niño, cuando la maestra le diga 2 más 2, ¿cuánto es, niño? El niño va a decir 8. Porque la mente del niño no está en la escuela. La mente del niño está en el abuso verbal de su padre. Y a menos que ese padre se arrepienta, ese niño no va a poder dar buena bendición ni frutos en su vida. Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Pensemos en esta mañana qué lenguaje estoy empleando como mujer, porque a veces las mujeres también, ¿verdad?, tienen un lenguaje que no es apropiado en el hogar. Vamos a renunciar a todo lenguaje que no traiga bendición. ¿Por qué? Porque hay palabras que sí lastiman. Hay palabras, y se lo digo porque estoy aconsejando mucho en esa área, mujeres adultas que todavía tienen en sus oídos esas palabras que recibieron de sus padres o de sus esposos, esas palabras ofensivas que han maltratado a esa vida. Pero en el nombre de Jesús, en esta mañana vamos a saber cuál es el camino de la victoria, cuál es el camino de vencer a todo obstáculo que nos está maltratando. Y ahora quiero dar un ejemplo que hay muy precioso en la palabra, donde dice que Dios, cuando bendijo
también Jesús, su Hijo, bendijo. Y recuerdan lo que dice en Marcos, dice que Jesús bendecía a los niños. Jesús bendecía a los niños y los tomaba en sus brazos. Con eso dice la palabra, Jesús estaba diciendo, oh, yo acepto a estos niños. Y los discípulos, ¿verdad que sí? Que siempre va a tener a su lado alguien que diga, que no te interese este niño, que no te interese estos jóvenes. Ay, quiero abrir un centro de rescate a los drogadictos. ¡Oh! No te metas con ellos. Métase con ellos. Restaure. Nosotros lo estamos viendo todos los días, drogadictos, prostitutas, entregándose a Cristo y hoy están sirviendo al Señor en centros de restauración, porque no importa cómo empezaron, lo importa es cómo van a terminar en la vida. Y el Señor la va a usar a usted, mujer de Dios, para que no solo caliente las bancas en su iglesia, sino que se levante como una mujer conquistadora a arrebatarle a estos niños y a estos jóvenes y en el nombre de Jesús bendecir, como bendecía Jesús. Tomaba a los niños y los bendecía. Y los incrédulos de alrededor le decían, solamente tocando el mentón. No, los voy a tomar. Ese niño se sentía continuamente aceptado por el Señor. Vamos a dar valor a nuestra familia. Este es otro elemento que quiero compartir con ustedes. Vamos a dar valor a nuestra familia. Si Dios es lo más valioso para mí, mi familia también lo tiene que ser. No puedo dividir la vida de la iglesia con la vida del hogar. No puedo dividir mi profesión de la vida del hogar. ¿Por qué? Porque yo voy a practicar la bendición que recibí de Dios y en el nombre de Jesús la voy a aplicar a mis hijos. Y los patrones los tenemos en la Biblia. ¿Por qué? ¿Sabe una cosa? Los valores se transmiten con nosotros, no en ausencia de nosotros. Repito, los valores se transmiten con nosotros, no en ausencia de nosotros. Depende de nosotros, mis hermanas, si vamos a transmitir ira o vamos a transmitir paz. Depende de mi actitud si voy a transmitir ira en mis hijos o en mi esposo o voy a transmitir paz. ¿Qué prefiere usted? La paz, la bondad, porque si usted es luz, la luz dice que prevalece sobre las tinieblas. Nos preguntamos en esta mañana cómo pasar los valores a la nueva generación. Número 1, comencemos a modelar, mis hermanas, modelar. Esto es un reto. Y todos sabemos muy bien que los primeros 5 años de un niño puede impactar el futuro. Modelar con nuestro ejemplo. No puedes modelar con tu vestuario, tu ropaje. Puedes tener una linda vestimenta, pero no ser modelo de tu hogar. Número 1, debemos modelar. Número 2, tenemos que enseñar, porque nuestra familia, nuestros hijos serán nuestros seguidores. Vamos a discipular a nuestros niños. Eso es disciplina. Disciplinar es discipular. Oh, mis hermanas, enseña a sus hijos, enseña a los niños de la escuela, enseña a los niños de su ciudad a ser libres de vicios y hábitos malos. Enseñe la palabra de Dios, enséñele a esos niños que el poder está en la oración. Debemos como hijas e hijos de Dios renunciar a todo aquello que no ha traído bendición en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque en este tiempo el diablo anda como león rugiente a quien devorar. Dice la palabra que el demonio tiene su gente, pero Jehová tiene sus fuertes. Hay problemas. Hijos que se rebelan. Yo sé de padres hermosos, amorosos, pero hay hijos que se rebelan. Y ese es, como dicen en México, el chamuco. ¿Verdad? ¿Hay mexicanas aquí? Oh, qué lindo, ¿verdad que sí? Así dicen. El chamuco me está maltratando.
el demonio, el que quiere tomarte y maltratar tu vida. Él quiere maltratarte, pero en el nombre de Jesús piensa que Jehová tiene sus fuertes. Y ahí lo dice Joel 3, 10 y 11. Diga al débil, fuerte soy. Juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos. Haz venir allí a Jehová. Todos los fuertes digan, Jehová es mi ayudador, Jehová es mi sostenedor. Fortalecedme en el Señor, en el poder de su fuerza, y voy a ganar a mi familia, y el enemigo no me va a conquistar, porque recibí la bendición de Él, y en Él viene mi protección. Termino diciéndote, fortalécete en el Señor y en el poder de tu fuerza. Hay áreas donde el enemigo te va a atacar a ti. Y si no puede a ti, va a atacar a tu esposo. Si no puede a su esposo, va a atacar a los hijos. Pero va a haber una mujer que se va a fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a tomar la armadura de Dios en el nombre de Jesús y vamos a defender aquello que nos fue dado por Dios. Segunda cosa, vamos a fortalecernos en la palabra. La palabra de Dios es mi sostén. Me voy a fortalecer también en la oración, porque yo quiero ser una guerrera de oración para arrebatarle al enemigo y conquistar lo que Dios quiere para mi vida. ¿Quieres ser una conquistadora? Amén. Y les cuento esta historia y luego quiero que oremos. Yo voy a parar aquí, pero les voy a contar una historia que nos va a servir para tomar fuerza y no darnos por vencida. Nos va a servir para renunciar y olvidarnos de toda palabra que ha llegado a su oído y la maltrató. Porque hoy todas vamos a dejar eso de lado y vamos a empezar en Cristo un nuevo matrimonio, una nueva familia, para tener una nueva iglesia de unidad y una nueva sociedad. Cuenta la historia que los guerreros de la élite del antiguo imperio romano, ellos eran llamados los tiarit. Dice que cuando estos duros soldados de batalla entraban a luchar, ellos entraban sabiendo que iban a estar con un enemigo. Y ellos se llamaban los tiarit y decían, vamos a enfrentarnos al enemigo. Tenemos que conquistarlos. Somos guerreros, decían ellos. Vamos a estar listos para la lucha. Pero hay algo lindo en la historia de estos guerreros. Dice que todos ellos sabían hacer una cosa: limpiar 1 metro de terreno cuadrado. Limpiar. Había mucha basura. Había mucho zacate o pasto, como le llaman en su país. Había que arrancar, hay que limpiar. Si queremos conquistar, tenemos que limpiar lo que esté adelante, lo que esté en el costado y mucho más. Si algo queda atrás, lo vamos a limpiar. Y dice la historia que ellos iban hacia adelante. Limpiaban, avanzaban. Limpiaban, avanzaban. Aplíquelo a usted. Limpiaban, avanzaban, y en la medida que avanzaban decía, no nos vamos a dar por vencidos, hay que conquistar al enemigo, vamos a ser fuertes, vamos a permanecer fieles. Y cuando ellos limpiaron todo el terreno, pudieron avanzar hacia lo cual ellos tenían que llegar, que era vencer al enemigo. En esta mañana, si vas a ser una conquistadora de tu familia, una conquistadora que le va a arrebatar al enemigo lo que te robó, vas a tener que avanzar limpiando todo el estorbo que tienes delante tuyo. Y esos estorbos podríamos aplicarlos. Uno de ellos, el estorbo del resentimiento. Una pareja de 53 años de casado. Imagínense, me tocó aconsejar a esa pareja junto con mi esposo. 73 años de edad. Y ella me dijo,
me voy a divorciar de él. ¿Por qué? Fueron 53 años de maltrato. Cristianos. Le dije, pero ¿cómo es posible que no se han preocupado por limpiar todo ese odio, renunciar? Tengo resentimiento por todo lo que me hizo. Pero ¿sabe qué? Lo precioso fue, varios días de sección con este matrimonio, ellos reconocieron que se habían olvidado de limpiar su propio campo y comenzar juntos a ir adelante, avanzando en el nombre de Jesús, y renunciaron a todo resentimiento, todo odio. ¿Y sabe qué, mi hermana? Para ser libre de todo ese estorbo que está delante suyo, tiene que aprender a perdonar. No puedo. Una muchacha me lo gritó en la cara. No puedo. No me lo pida porque no puedo. No puedo perdonar a mi padre que me violó. ¿Te sientes libre? ¿Te sientes feliz? No, me siento infeliz. ¿Y sabes por qué es eso? Porque no has aprendido el camino del perdón. Cuando esta muchacha aprendió el camino del perdón, fue libre totalmente para hacer las cosas sobrenaturales que Dios tenía para ella en su ministerio. En esta mañana yo voy a pedir a Dios que te libre de todo ese estorbo, que conquistes al enemigo del odio, del rencor, que aprendas a perdonar, aunque haya sido la persona que te ha hecho más daño, perdónale, Dios se va a encargar de él. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo más grande no es él o ella, el enemigo más grande es el que llevamos aquí, y yo quiero ser libre en el nombre de Jesús, para hacer las cosas que vienen de Dios. Oh, viene algo grande de parte de Dios. Él quiere una mujer, un hombre con espíritu conquistador. Él quiere mujeres guerreras en la oración, en la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la batalla no la va a ganar el enemigo. La batalla la va a ganar usted en el nombre de Jesús. Porque usted va a avanzar y va a limpiar el terreno de su corazón, el terreno de su familia. Y vamos a ver una familia que dé honra al nombre de Dios. Y donde vaya su hijo, donde vaya su nieto, va a haber la siembra de una madre, de un padre, de una abuela, de un abuelo que transmitió la bendición. Pero Noemí, no lo he hecho hasta ahora. Empiece hoy. Empiece hoy. Cuando llegue a su casa, o hoy, no sé si su esposo está aquí, abrácelo y dígale, amado, te bendigo. Va a decir, ¿qué disparate habló Noemí? Amado, te bendigo. Hijo, te bendigo. El enemigo no quiere que usted bendiga. Bendígalo. En el nombre de Jesús, bendiga a su esposo, bendiga a su hija, a su hijo. En la bendición hay poder. Y si no tiene hijo, no tiene esposo, bendiga a los hermanos de la iglesia. Hay poder en la bendición que recibí de Dios. La voy a pasar a quien esté a mi lado. Y un abrazo. Una señora me escribió y me dice, yo no la... ¡Ay, qué lindo! Abrácese con la que está a su lado. ¡Qué lindo! Te abrazo desde aquí. ¡Qué lindo ministerio tienen! ¡Aleluya! Me bendijeron. Abrácense, pero ya voy a terminar. No me hagan mucho desorden. Si no me van a retar. Te bendigo. Ven aquí, te bendigo. Quédate conmigo acá. Te bendigo. Oh, con este abrazo se están rompiendo cosas. El enemigo no quiere eso. Quiere verte amargada, triste. ¡Qué lindo! Noemí está triste, amargada. ¡Fuera! Todo lo que el enemigo quiera, no lo voy a hacer. Yo voy a hacer lo que quiera mi Señor, mi Dios. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Bendiga con todo el corazón a los que están a su lado, porque ahí trae bendición Jehová. Ponte de pie. Ponte de pie. Tenemos que terminar, pero yo quiero hacer algo. Por el cambio de horario, me desperté a las 3 de la mañana. Pero el Señor, yo soy de dormir muy bien, pero el Señor me despertó. Y me puse a orar por Coicón, por las mujeres. Que no solo vengamos a informarnos, qué lindo, radio, televisión, todo es precioso. Pero aquí hay cientos de comunicadores, y usted es una de ellas,
¿Qué vamos a comunicar en la radio, en la televisión? ¿Maldición? Vamos a transmitir bendición. ¿Qué vamos a hablar en la televisión? ¿Vamos a transmitir ira o paz? Vamos a transmitir paz. Y lo pasado pasó. He aquí, es hecho nuevo. ¡Aleluya! Las personas triunfadoras no son aquellas que nunca tienen problemas. Las personas triunfadoras, las mujeres triunfadoras, son aquellas que nunca se rinden. Usted no se va a rendir. Usted va a tener espíritu de conquista. Y yo voy a mirar desde ahora en adelante. Si me acuerdo del pasado, lo voy a recordar como algo que pasó, pero no va a traer amargura, porque en Cristo sos libre. Si soy libre en Cristo, voy a vivir en libertad. ¿Tengo problemas? Claro que lo tengo. Usted también, ¿verdad que sí? Pero yo voy a avanzar, porque mi meta es presentarle al Señor jóvenes, niños, hijos, nietos, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Inclina tu rostro. Vamos a ser ministrados por la adoración. Inclina tu rostro. El Señor le conoce a usted. El Señor me conoce a mí. Ahora ponga su mente y su corazón, doble su corazón al Señor, no tenga apatía espiritual, doble su corazón al Señor y dígale: Señor, si te he conocido como un Dios que trae libertad y me la has ofrecido a mí, yo quiero ser libre. No quiero que me conquiste el odio, el rencor, la amargura, el resentimiento. Oh Señor, cuando yo mire a mi esposo, a mis hijos, que los mire con el amor con que tú los has mirado, y que me ayudes a mí a ser una mujer que pueda enfrentar los problemas del matrimonio y de la familia, y en el nombre de Jesús avanzar para ofrecerte, Señor, una familia saludable. Oh Padre, toma nuestra vida en esta mañana. Renuncia, renuncia, renuncia. Ahora es el Espíritu Santo que te quiere ungir con un aceite fresco y renovador. Recibe